2019 hasta diciembre de 2019. Así que bueno, nos pone muy contentos que te hayas sumado a los encuentros de física, Carlos, y cuando quieras arrancar. Ay, vale, gracias. Pues sí, estuve ahí de intercambio, ahorita estoy aquí en México. Pues básicamente regresé a México y empecé a hacer mi servicio social, que acá en México, pues o sea, el servicio social es como trabajar gratis 6 meses y todas las carreras lo tienen que hacer para titularse. Entonces, pues lo hice con un investigador en cosmología y pues bueno, me gustó y ahora estoy haciendo mi tesis también en cosmología y así. Entonces, pues ya mi repertorio me ha armado de conocimiento, entonces como que quería enseñarles un poco lo que es la cosmología física. Si voy un poco rápido o tienen alguna duda, feel free de interrumpirme. Pues ya vamos a comenzar. Bueno, primero la charla se llama de 1915 a 2021, pero recordé que tenía que empezar el diálogo 10 años antes, en 1905, cuando empieza la relatividad especial, porque es lo que dio pie a la relatividad general. Entonces, supongo que ya todos están un poco familiarizados con lo que pasó en 1905. Ya se sabía en ese entonces que la luz era una onda electromagnética y se quería estudiar el medio por el que viajaba esta onda, que se creía que era una especie de fluido llamado éter, que permeaba todo el universo. Entonces, Michelson y Morley armaron este experimento, que es básicamente un interferómetro, donde la luz puede tomar dos caminos distintos. Uno es pasar por el espejo 2 y ir a la pantalla, y el otro es pasar por el espejo 1 y ir a la pantalla otra vez. Este es un espejo semireflector, o sea, la mitad de la luz se refleja y la otra mitad se transmite. Y pues se supone que el patrón de interferencia que observarían permitiría, digamos, estudiar la diferencia de velocidades de la luz que iba en esta dirección, que se alineó con el eje de rotación de la Tierra, y en esta dirección, que pues no tenía que ver con la dirección de la Tierra. Y a final de cuentas, pues lo que descubrieron Michelson y Morley era que no cambiaba nada, o sea, que no se encontraba ningún patrón de difracción ni nada al momento de, digamos, transmitir a distintas velocidades. Y pues bueno, ya en ese momento como que todos sabían qué significaba, pero nadie se atrevió a publicarlo más que Albert Einstein, que básicamente fue que la resolución era que la luz, digamos, tenía una velocidad constante para todo observador a velocidad constante. Entonces, eso significaba que lo que cambiaba era el tiempo y que el tiempo iba a, pues dependiendo del observador. Entonces, con eso empieza la teoría de la relatividad, que hoy conocemos como teoría de la relatividad especial, pero en ese momento solo era teoría de la relatividad. Y Einstein siguió, pues, obviamente, trabajando sobre su propia teoría. Entonces, 2 años después, en 1907, publica este artículo donde se da cuenta que toda su teoría de la relatividad especial tiene que ver, bueno, solo está definida para ciertos observadores, que son los observadores que conocemos como observadores de Minkowski. Es decir, que todo el espacio de los observadores, o sea, que de alguien que puede sentir los efectos de la relatividad especial, tiene que estar en una métrica muy bien definida. Una métrica es, digamos, una forma de medir y es una manera como de entender en qué tipo de plano estamos. Entonces, o espacio en este caso. Bueno, espacio-tiempo. Entonces, bueno, en este caso, la métrica de Minkowski es representada por las rejas que están dentro de este cono. Este cono es el que se llama cono de luz, que significa toda la superficie que un rayo de luz emitido en este momento puede ser encontrado. Entonces, digamos, esta pendiente corresponde a la velocidad de la luz, porque es a la velocidad a la que se mueve, y entonces todos los que estamos dentro de este cono podemos ver los eventos que alcanza cualquier punto en esta superficie hiperbólica, que es el espacio de Minkowski. Entonces, bueno, lo importante aquí no es entender la relatividad especial como tal, sino entender que Albert Einstein en 1907 se dio cuenta que su teoría solo era válida para un espacio muy particular, que era el espacio de Minkowski, que tiene curvas, bueno, superficies hiperbólicas. Entonces él empieza a trabajar y busca la manera de encontrar una teoría que se parezca a la de la relatividad, es decir, que se retome la relatividad cuando metes una métrica de Minkowski, pero que también sea válida para cualquier otra métrica.
Entonces él empezó como a pensar y a pensar porque tenía mucha intuición tanto física como geométrica, y fue que 5 años después, bueno, entre 1908, en sus siguientes 5 años, planteó el principio de equivalencia. El principio de equivalencia que ahora conocemos como débil, ya se conocía en ese entonces, que era el que dieron Newton y Galileo, que es básicamente que la masa gravitacional y la masa inercial son iguales. Es decir, la masa de la tercera ley de Newton, F igual a ma, y la masa de la ley de gravedad de Newton, de G, M1, M2 entre R cuadrada, son la misma masa. En cambio, por ejemplo, con la fuerza electromagnética, pues lo que sería la masa electromagnética corresponde a la carga eléctrica, y la masa inercial pues sigue siendo la masa. Entonces él empieza a trabajar y dice, bueno, este principio de equivalencia puede ser la clave para descubrir cómo puedo generalizar mi teoría. Y entonces plantea el siguiente experimento mental. Tienes a una persona en un laboratorio o en un elevador o lo que sea, dentro de la Tierra, que siente la atracción gravitacional, y otro en un cohete que está en una aceleración de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, o sea, la misma aceleración que provoca la gravedad de la Tierra. Si tiras dos pelotas dentro de ese laboratorio, no tienes forma de saber, digamos, cómo está funcionando el mundo. O sea, si estás dentro del cohete acelerado o si estás dentro de la Tierra. En cambio, si tiras dos pelotas, pues sí va a haber una diferencia, porque en el cohete acelerado van a seguir, digamos, en trayectorias rectas hacia abajo, y en la Tierra, si tuvieras un método lo suficientemente preciso, te podrías dar cuenta que ambas pelotas comienzan a acercarse porque las dos están dirigiendo al centro de la Tierra. Entonces, como que lo que concluyó de este pequeño experimento mental, y que es lo que conocemos como el principio de equivalencia, es que la gravedad y la aceleración no son lo mismo. Sí son distinguibles, pero a ciertas escalas o en experimentos locales se comportan exactamente igual. Es decir, si solo tienes una pelota, se van a ver igual. Y si tienes las dos pelotas, pero no tienes una medición lo suficientemente precisa o estás en un espacio muy pequeño, pues el mundo se va a comportar igual. Entonces él lo que dijo fue, bueno, la métrica de Minkowski es plana, entonces el sistema acelerado o el sistema en la Tierra con métodos poco precisos o a nuestro nivel macroscópico, pues se puede aproximar a la plana, que es la de Minkowski. Entonces, como que de aquí él concluyó que la gravedad tenía que ser, digamos, una especie de curvatura en el espacio-tiempo que no sería distinguible, pues, con experimentos locales. Entonces, él, para buscar cómo hablar en espacios generalizados, empieza a meterse al mundo de la geometría riemanniana. ¿Por qué se metió al grupo de la geometría riemanniana? Porque él tenía un amigo en la universidad. Einstein era muy flojo, entonces no tomaba apuntes y no hacía nada, pero era muy inteligente. Y tenía un amigo en la universidad que era al revés, era matemático, y pues no se le daban tan bien las cosas, pero tenía apuntes muy bonitos. Entonces como que hicieron equipo, y Einstein estudiaba de los apuntes que hacía su amigo, y pues su amigo se beneficiaba de lo que Einstein le enseñaba. Entonces justo este amigo estaba estudiando geometría riemanniana porque en ese entonces en la matemática pues era como un boom, y entonces le dijo a Einstein, oye, o sea, si estás buscando espacios generalizados y curvos, esto es lo que necesitas. Y le planteó, digamos, este experimento. También es como un experimento mental. Bueno, sí, es un experimento real. Entonces, supongamos que tienes un triángulo. Si tienes un triángulo en un espacio plano, puedes tomar un vector y transportarlo paralelamente a través de todo el triángulo, es decir, ir por esta esquina, luego subirlo y luego volverlo a bajar, y te vas a quedar exactamente con el mismo vector. Pero si ese triángulo estuviera en una esfera, pues digamos, empiezas aquí y comienzas a bajar, y para cuando vas aquí ya estás en otra dirección, y cuando vuelves a subir, digamos, el vector final, a pesar de que fue un transporte paralelo, ya no es el mismo que el vector inicial. Entonces, como que a partir de esta idea es que ya estaba definido lo que conocemos como el tensor de Riemann. Y básicamente se trata de medir esta diferencia. Entonces, digamos, la interpretación geométrica del tensor de Riemann es, si yo tengo un paralelepípedo infinitesimal, de tamaño infinitesimal, y lo transporto paralelamente en estas dos direcciones, es decir,
lo subo y lo llevo a la derecha, o primero lo llevo a la derecha y luego lo subo, va a haber una diferencia de ángulos en si estamos en un espacio curvo. Entonces, esa diferencia de ángulos es la que nos da el tensor de Riemann. En cambio, si estamos en un plano, pues no va a haber diferencia de ángulos y el tensor de Riemann es cero. Entonces, este tensor de Riemann es un buen clasificador de espacios planos y espacios curvos. Y tiene su contracción, que es lo que llamamos el tensor de Ricci, que es básicamente tomar me parece que es el primero y el segundo y el tercer índice de tensores y sumarlos, o sea, sumar todas las componentes y en vez de quedarnos con un tensor de 4 por 4 por 4 por 4, nos quedamos con un tensor solo de 4 por 4, que es el tensor de Ricci. Como el tensor de Riemann tiene muchas simetrías, pues no se pierde mucha información al pasar del tensor de Riemann al tensor de Ricci. Y el tensor de Ricci también tiene su propia interpretación geométrica, que es básicamente si tienes un objeto y lo transportas paralelamente a través del espacio, va a cambiar su volumen si estamos en un espacio curvo. Y en cambio si estamos en un espacio plano, no. Entonces esta diferencia de volumen entre el inicial y el transportado paralelamente es el que nos da el tensor de Riemann. Entonces, bueno, o sea, básicamente solo quería como que supieran por qué se usan estos tensores y cuál es la interpretación geométrica que usan estos tensores, porque fueron los que Albert Einstein estuvo básicamente 10 años estudiando y buscando la manera de encontrar unas ecuaciones de campo que modelaran la relatividad general, bueno, lo que hoy conocemos como la relatividad general. Entonces, bueno, en 1915, después de estudiar estos tensores y después de que él ya había generalizado el tensor de energía-momento, que es una generalización del tensor de esfuerzos que se tiene en mecánica normal o mecánica de medios continuos, él lo que hizo fue, digamos, algo un poco controversial, porque el 12 de noviembre de 1915, él dio una conferencia en una universidad a la que asistió también David Hilbert. Entonces, se dice que ellos dos estuvieron pues mucho tiempo hablando de relatividad general, porque en ese momento Einstein, pues digamos, estaba deduciendo él solo sus ecuaciones de campo, pero Hilbert, bueno, o sea, como que nadie le hacía mucho caso. Entonces llega Hilbert y él se interesa por su teoría y empieza como a darse cuenta que la manera en la que lo estaba planteando Einstein, pues era muy, digamos, muy intuitiva, porque era muy física, pero no tenía mucho formalismo matemático. Entonces, Hilbert intentó hacer otra teoría basada en la de Einstein. Entonces él dijo, bueno, voy a usar este tensor de Riemann y este tensor de Ricci y su contracción, que es el escalar de Ricci, es decir, si sumamos todos los componentes del tensor de Riemann, digo, del tensor de Ricci, obtenemos el escalar de Ricci. Entonces dijo, voy a hacer mi propia teoría y voy a proponer esta acción y va a tener un formalismo mucho más matemático porque mi teoría va a venir desde el principio de mínima acción. Entonces, ¿por qué uso específicamente esta acción? La raíz de menos g, que viene siendo el determinante de la métrica, del tensor métrico, que es el que nos dice cómo está el espacio-tiempo y cómo se comportan las medidas en él, viene de un jacobiano. O sea, Hilbert quería que esta acción no dependiera de la métrica. Y tú al cambiar un sistema de coordenadas, pues estás cambiando la métrica y te va a salir un término jacobiano por el cambio de coordenadas. Y justamente es 1 sobre raíz de g. Entonces, lo que dijo Hilbert fue, bueno, le voy a poner esto a mi acción y así ante un cambio de coordenadas, pues se van a cancelar y ya no va, y la acción se va a mantener exactamente igual. Y luego metió la R, que es el escalar de Ricci, porque dijo, si me quedo solo con esta acción, voy a obtener una solución estática o unas ecuaciones de campo estáticas. Y yo lo que quiero es que tenga segundas derivadas, como la teoría de Einstein, como la teoría de Newton, perdón, que pues tiene F igual a ma y la aceleración es una segunda derivada. Entonces, para meter el término de segunda derivada y para no hacer una acción vectorial o tensorial, sino dejarla escalar, metió el escalar de Ricci, porque al final de cuentas nos hablaba del espacio-tiempo y aparte contiene segundas derivadas del tensor de la métrica. Y esta es una constante, digamos, de agregación más el lagrangiano de materia. O sea, esta es mi acción gravitacional
y aparte voy a tener mi acción material. Y lo curioso que pasó fue que él publicó el 20 de noviembre de 1915 sus hallazgos y 5 días después Einstein publicó sus ecuaciones de campo completas el 25 de noviembre de 1915. Y los dos llegaron a las mismas ecuaciones de campo. Es decir, cuando derivas esta acción respecto a la métrica y la igualas a cero, se obtienen estas mismas ecuaciones de campo, que son las de Einstein. Entonces, por eso es que las ecuaciones, bueno, por lo menos de manera personal, deberían llamarse ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert y no solo de Einstein, porque, digamos, Hilbert se le adelantó y aparte él le dio realmente el formalismo físico a la teoría. O sea, si no hubiera sido porque Hilbert demostró que estas ecuaciones de campo vienen de un principio de mínima acción, pues es probable que no habría pasado, habríamos tardado mucho más tiempo en aceptar la relatividad general como teoría de lo que ya lo hicimos. Entonces, bueno, una vez que se consolida las ecuaciones de campo de la relatividad general, dice Einstein, ay, qué bonito, ya pude generalizar mi teoría y ya funciona para cualquier espacio, pero no creo que tenga una solución analítica para ningún espacio más que para el de Minkowski, que es en el que se retoma la relatividad especial. Pero pasó solamente un mes, cuando el 22 de diciembre de 1915 llega la primera solución analítica. Esta solución viene dada por la métrica de Schwarzschild, que seguramente muchos conocen, porque es la que nos habla de los agujeros negros. Entonces, Schwarzschild estaba en sus trincheras porque él se fue a la guerra mundial, pero vio el artículo de Einstein y le gustó y le dijo, ah, mira, tomé la métrica más general posible, que sea estática y esféricamente simétrica, y las metí en tus ecuaciones de campo. Es decir, metí aquí en la G y en el tensor y el escalar de Ricci, metí todos los términos de la métrica y obtuve que esta métrica es una solución exacta analítica a tus ecuaciones de campo. Y pues encontré también que hay una singularidad en este punto cuando R es mayor que G, pero, perdón, cuando M es mayor, no, perdón, cuando X se acerca a, es menor que R, pero eso lo vamos a tomar como una simple curiosidad matemática. Y bueno, hoy en día sabemos que no fue una simple curiosidad matemática, sino que predijo la existencia de los agujeros negros a un mes de haberse creado la relatividad general. Y no solamente eso, sino que pues nos ha permitido estudiarlos esta métrica. Y después tardaron muchos años en encontrar otra solución analítica, pero el primero en encontrarla fue 7 años después, Alexander Friedman, que es un matemático ruso que encuentra la segunda solución a las ecuaciones de Einstein, y esta métrica es realmente la que nos importa. Ay, perdón. Esta métrica es realmente la que importa en cosmología, porque lo que hizo Alexander Friedman fue que él dijo, bueno, vamos a retomar un concepto que venía desde la Edad Media existiendo, que es el principio cosmológico, que en ese tiempo era solamente el principio, no recuerdo quién lo dijo, pero tenía otro nombre. Entonces él dijo, vamos a asumir que el universo en sus grandes escalas es homogéneo e isótropo. Es decir, que si yo volteo a cualquier dirección, voy a ver la misma distribución de masa y materia, y si yo me muevo de un punto a otro, también voy a ver la misma distribución de masa y materia. Entonces, a partir de esta suposición, es que él dice, bueno, una principal cosa para que el universo sea homogéneo e isótropo es que su curvatura en todo punto debe ser la misma, su curvatura espacial, porque recordemos que el espacio, el tensor de Ricci y el escalar de Ricci nos hablan de curvatura espacio-temporal, pero la curvatura espacial puede seguir siendo la misma en todo punto. Entonces, él toma una curvatura espacial constante en todo punto y a partir de eso deriva la métrica más general posible que tenga curvatura espaciotemporal, pero curvatura espacial constante. Entonces encuentra esta solución, donde K viene siendo la curvatura, puede ser -1 para un universo abierto, que sería hiperbólico, 0 para un universo plano, que bien puede ser pues rectangular o cilíndrico, y 1 para un universo cerrado, que sería una esfera.
Entonces, podemos ver aquí que hay una diferencia crucial entre esta solución y la primera solución que fue la de Schwarzschild. Porque la solución de Schwarzschild tiene una constante, bueno, tiene dos constantes, la masa y la métrica. Digo, el radio de Schwarzschild. Pero estos dos, digamos, valores son constantes siempre. En cambio, esta solución, la solución de Friedman, tiene un término adicional que depende del tiempo. Esta ADT se llama factor de escala. Y la existencia de este factor de escala es la razón del nacimiento de la teoría del Big Bang. Porque dijeron, bueno, si A fuera monótona creciente, eso significa que en algún punto A tuvo que ser cero. Y entonces esto implicaría que todo el universo estaba concentrado en un solo punto, que era una singularidad, y en algún momento explotó y empezó a crecer, y entonces esta ADT, digamos, nos permite medir la escala de todo el universo en función del tiempo. Entonces, bueno, aquí están los universos posibles que predice la métrica de Friedman, que después fue renombrada métrica FLRW, porque de 1922 a 1935 todo el mundo empezó a meter mano con esta métrica y a deducir como sus principales implicaciones cosmológicas. Entonces, se llama métrica FLRW en honor a Alexander Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker, que fueron los 4 principales científicos que estuvieron como que estudiando esta métrica. Entonces, hay 2 ingredientes especiales dentro de esta métrica. Una es la curvatura, que es la que viene en este punto, y otra es la constante cosmológica, de la que no había hablado, pero que en sus ecuaciones iniciales de movimiento Einstein no las escribió. Él solo escribió el tensor de Ricci, el escalar de Ricci y el tensor de energía-momento. Pero Hilbert, cuando las dedujo, él sí dijo, bueno, puede haber un término constante que esté premiando toda la acción, y eso implicaría que hay un término adicional, que es lo que llamamos hoy como constante cosmológica o lambda. Entonces, a partir de estas 2 cosas, es que se empieza a hacer toda la gama de universos posibles que se pueden hacer. Entonces tenemos, por ejemplo, un universo plano y sin constante cosmológica, tiene lo que conocemos como el universo Einstein de Sitter, que siempre se está expandiendo, pero tiene una aceleración constante. Bueno, a largo plazo va adquiriendo una aceleración constante. Tenemos el universo cerrado, que sería el esférico, o cualquier universo con constante cosmológica negativa, que son universos que empiezan con una expansión y en un momento llegan a su máximo y empiezan otra vez a decrecer, hasta que otra vez se llega a la singularidad sobre el factor de escala. Y estos son los modelos que conocemos como Big Crunch, justo porque empieza de un Big Bang y termina pues en lo contrario, en que todo el universo se comprime. Y tenemos por último los universos exponenciales, que son los que tienen una constante cosmológica positiva, que lo que hacen es que pues la constante cosmológica, digamos, empuja, o sea, la existencia de una constante cosmológica en las ecuaciones permite que el universo se expanda mucho más y que se expanda aceleradamente. Digamos, esta idea en su momento, o sea, en 1920, en 1930, fue prácticamente la más descartada y casi nadie la estudió, pero hoy en día sabemos que vivimos en este universo, en este específico, donde K igual a 0 y lambda es mayor que 0. Y pronto vamos a ver cómo lo sabemos. Entonces, ¿cómo traducimos la existencia de curvaturas y de constantes cosmológicas en el factor de escala y cómo esto nos permite manejar el universo? Esto viene con 2 cosas. Una es, recordemos que las ecuaciones de Einstein de este lado tienen tensor métrico, escalar de Ricci y tensor de Ricci, y de este lado tienen tensor de energía-momento. Entonces, lo que nos dice básicamente la teoría de Einstein es, por cada componente de materia y energía que tengas en tu espacio-tiempo, vas a tener una componente de curvatura. Y esto es como la importancia de la relatividad general.
Entonces empezamos a pensar, bueno, ya tenemos la métrica, pero ¿qué hacemos con la materia y la energía? ¿Cómo decidimos qué se hace? Y eso viene cuando llega Bill, que hace el teorema de Bill, en el que establece que, bueno, él dice, yo creo que para simular un universo que tenga, que sea homogéneo e isótropo, todo el universo tiene que estar plagado de fluidos perfectos, es decir, fluidos que no tienen fricción entre ellos, fluidos que no tienen, ¿cómo se llama? La adherencia esa, como la miel y así. Bueno. Viscoso. Ajá, viscosidad, gracias. Entonces, dice Bill, hay que plagar el universo de fluidos perfectos. Y un fluido perfecto tiene esta ecuación termodinámica de estado, que es que la presión es igual a la densidad por un factor proporcional. Y este factor proporcional es importantísimo en la cosmología y pues lo llamamos W. Entonces, ahí es cuando empieza a hacer todo este revuelo, porque a partir, cuando uno introduce esta métrica de Friedman en las ecuaciones de Einstein-Hilbert, se obtiene lo que hoy conocemos como las ecuaciones de Friedman. Entonces, la primera es la más importante y la segunda pues ya tiene más que ver con, la verdad, casi no se usa. Pero esta es muy importante porque nos habla del factor de escala, cómo se comporta por cada componente que agreguemos del universo. Entonces tenemos nuestra constante cosmológica, tenemos ya el factor de escala, digo, es una ecuación diferencial, pero nos permite obtener el factor de escala dependiente de una constante cosmológica, una curvatura y una densidad, que a final de cuentas va a estar conectada con la presión mediante el teorema de Bill. Entonces, como esta ecuación es tan importante, a este término que es A punto sobre A, que podemos pensar que es como la velocidad de expansión del universo a la escala del universo, o sea, normalizado a la escala del universo al cuadrado, lo llamamos el factor de Hubble. Y entonces A punto sobre A es H. Entonces, ¿por qué es importante esta H? Porque nosotros desde la Tierra no podemos medir curvatura espaciotemporal, no podemos medir constante cosmológica, no podemos medir densidad, o sí podemos medir densidad, pero no de todo. O sea, podemos medir, a lo mejor, podemos inferir densidad fotónica o inferir densidad material, pero por ejemplo, densidad de materia oscura, que en este tiempo no se conocía, pero ahora sabemos que existe, no podemos inferirla. Entonces, lo único que podemos estudiar desde la Tierra son las velocidades de las galaxias, de las estrellas y de todos los cuerpos que se alejan de nosotros. Entonces, como este valor justo tiene que ver con la velocidad del universo, todas estas mediciones están intrínsecamente, están correlacionadas con el factor de escala y sus derivadas. Entonces, por eso es que este factor de Hubble es tan importante y es llamado el factor de Hubble porque Hubble en 1920 fue la primera persona que estimó el valor de H en la actualidad. Y fue cuando él demostró que el universo estaba en expansión. Porque en ese momento lo que quería hacer Einstein era meter una ecuación con una constante cosmológica negativa, pero exactamente igual a -1/3. Y lo que provocaba esto es que no provocaba un universo en Big Bang y Big Crunch, sino que creaba un universo estático. Y entonces Einstein creía que no debíamos hacer cosas para que el universo estuviera en expansión o en contracción, sino que debíamos dejarlo estático. Y entonces cuando llega el factor de Hubble y Hubble encuentra que H hoy en día es positivo, pues digamos, se tumban los universos que tenía Einstein planeados y se empiezan a explorar todo esto demás. Entonces, ¿cómo hacemos para meter en los fluidos? Va siendo como un poco termodinámica y un poco, en realidad, de intuición física de lo que creemos que esté pasando afuera en el universo. Por ejemplo, para la materia normal, decimos que W es igual a 0, porque la materia, o sea, la materia aquí dentro de la Tierra, por ejemplo, se comporta con mucha presión o se comporta con muchas cosas, pero en el universo nada está chocando con nada y eso genera que no haya presiones, sino que todo se comporte como si fuera polvo flotando. Entonces la presión desaparece y por eso fijamos W igual a 0.
y es lo que metemos en estas dos ecuaciones. En cambio, por ejemplo, la luz o los neutrinos, que también son considerados radiación, tienen una W igual a 1/3, que ahí ya es una onda más termodinámica que no entiendo del todo. Entonces, lo importante es que sepan que el factor H es como la variable cosmológica que tiene que ver, que viene su importancia observacional porque sabemos medir distancias y teórica porque las ecuaciones de Friedman nos permiten estimar, nos permiten relacionar este factor con la constante cosmológica, la curvatura del universo y la densidad de materia y energía. Entonces, hasta este punto, pues todo el mundo estaba muy feliz, dijeron, seguro ya tenemos una teoría cosmológica y ya podemos empezar a estudiar el universo en su conjunto como un solo sistema dinámico, y nace la cosmología. Y todos pensaron que hasta ahí se iba a quedar y que solo había como que mejorar las observaciones astronómicas para, pues, para encontrar el valor exacto de lambda y de k. Pero empezaron a llegar problemas. Por ejemplo, las curvas de rotación de galaxias. Esta imagen es una gráfica de radio contra velocidad de rotación. Y la línea sólida, digamos, es la predicción de el perfil de velocidades radiales que debería tener una galaxia. Pero en cambio, al momento de ir y medirlas, encontramos que las galaxias no tienen velocidades radiales que van decreciendo con el radio, sino que siempre se mantienen constantes. O sea, se elevan desde el centro a un punto y a partir de ese punto se encuentran casi completamente constantes. Entonces, esto causó un gran problema y luego empezaron a llegar más problemas y a final de cuentas, lo que terminaron diciendo todos los cosmólogos fue, bueno, el modelo le falta materia adicional. O sea, hay materia que no estamos viendo, pero que existe y que está afuera en el universo. Entonces, esta materia es llamada materia oscura, justamente porque no la vemos y debe ser materia que no interaccione electromagnéticamente porque no emite luz. O sea, no hay forma de que nosotros la veamos, pero las curvas de rotación de las galaxias nos hacen pensar que existe mucha más materia de la que en realidad existe en cada galaxia. Entonces, bueno, desde 1933 hasta 1997, ese fue prácticamente el único tema de la cosmología, encontrar y describir la materia oscura. Y a final de cuentas, a lo que se llegó la conclusión fue que esta materia oscura tenía que estar compuesta por partículas no relativistas, o sea, que tenían que comportarse y viajar a velocidades mucho menores a las de la luz. Entonces, así es como nace, se deja el modelo estándar de Big Bang y nace el modelo CDM. Digamos, este modelo CDM también tiene el Big Bang, pero se le llama CDM por Cold Dark Matter, porque lo importante de este modelo es la existencia de materia oscura fría en el universo, donde fría es, digamos, solo nos referimos a que no es relativista. Entonces, hoy en día tenemos toda una serie de candidatos a materia oscura fría. Una es los agujeros negros primordiales, es decir, que cuando el universo era muy, muy, muy joven, o sea, cuando tenía unos 300,000 años, se crearon pequeños agujeros negros por la densidad tan fuerte que existía en el universo, y que esos agujeros negros, pues como que causaron muchas perturbaciones en la materia, que son lo que hoy detectamos como materia oscura. Pero esta candidata fue dejada por ahí de los 90s, o sea, ahora ya casi nadie la estudia. Luego están los machos, que básicamente es decir, bueno, no, la materia oscura es solo materia, solo que no la vemos porque por alguna razón no emite mucha luz. Entonces, como que la idea detrás de los machos es que en toda esta zona donde la materia debería estar reduciéndose, pero no lo está haciendo, está plagada de agujeros negros pequeños o de estrellas de neutrones que casi no emiten luz, y por eso no detectamos toda esta materia, pero sí está presente. Y luego ya vienen, digamos, los verdaderos candidatos a materia oscura, porque estos candidatos ya nos dicen como de, bueno, necesitamos una nueva partícula que se salga del modelo estándar para predecir la existencia de esta materia oscura.
Entonces, dependiendo su masa, se habla de que son WIMPs, de si son materia oscura ligera o de si son materia oscura ultraligera. La más estudiada ahorita es la materia oscura ultraligera, porque tiene una particularidad justo en esta franja de masas, que es por ahí de los 10 a la menos 8 o 9 electron volts, en el que si la materia oscura estuviera conformada por partículas de esa masa, a escalas galácticas, estas partículas formarían un condensado de Bose-Einstein. Entonces, eso provocaría que toda la galaxia estuviera plagada de una materia que no interacciona con la luz y que no la podemos detectar porque está en un estado de Bose-Einstein, o sea, no tiene nada de excitación. Y a niveles más grandes, o sea, a niveles extragalácticos, o sea, las grandes escalas como de cientos de megaparsecs, ya como digamos se activa esta materia y entonces la podemos detectar en otras cosas que vamos a ver la próxima semana. Entonces, se conserva el modelo CDM, se dice que el universo sí está en expansión y dicen, bueno, ya, o sea, en cuanto descubramos qué es la materia oscura, vamos a terminar y vamos a poder tener un gran modelo cosmológico que nos permite estudiar todo el universo. Y después de eso, llegó otra crisis en 1998 con la publicación de un artículo de Adam Riess donde estudia cefeidas variables. Las cefeidas variables son unas estrellas muy particulares porque son estrellas que tienen comportamientos distintos, pero que se repiten cada cierto periodo. Y el periodo en el que se repiten esos comportamientos en su luminosidad está directamente asociado a la masa de las estrellas y por lo tanto a la luminosidad total que emiten. Entonces, cuando estudian las cefeidas variables, solo tienes que saber su periodo y su periodo automáticamente te va a decir cuál es su luminosidad total. Y entonces cuando tú mides la luminosidad que nos llega hasta nosotros, nos permite inferir directamente la distancia a la que se encuentra esta estrella. Entonces, digamos, eso es un poquito el detrás de lo que pasó, de por qué estudiaron cefeidas. Y cuando encontraron las cefeidas, se dieron cuenta que no había forma de que los datos estuvieran bien, porque parecía que el universo no solamente estaba en expansión, sino que estaba en expansión acelerada. Y eso significaba que teníamos que volver a meter la constante cosmológica. Entonces, eso fue lo que, digamos, consolidó el modelo lambda CDM o LCDM, donde lambda viene siendo la constante cosmológica y CDM la materia oscura fría. Entonces, a partir de esta gráfica es que hoy nos dimos cuenta que por ahí del 0.01% de toda la energía del universo viene dada por la curvatura espacial del universo y por términos de radiación como neutrinos o fotones. 32% viene dada por densidad material, que en realidad 5% es la materia que vemos y 25% es la materia oscura fría y el 68% es la constante cosmológica, que también conocemos como energía oscura. Entonces, ¿hay una distinción? Sí hay una distinción. La distinción es que el modelo lambda CDM es ahorita nuestro modelo estrella porque es más fácil explicar la expansión del universo metiendo una constante cosmológica en las ecuaciones de Einstein que buscando por otra parte. O sea, pero no podemos descartar la posibilidad de que no haya una materia cosmológica, una constante cosmológica en las ecuaciones de Einstein, sino que exista una nueva partícula, además de la materia oscura que no conocemos, y que es la energía oscura. Entonces, la constante cosmológica es solo una candidata a energía oscura, pero tenemos más modelos de energía oscura, de los cuales les voy a hablar después. Pero bueno, si el caso de que la energía oscura fuera la constante cosmológica, pues tiene ciertas implicaciones que ponen un poco en peligro nuestro conocimiento actual de la física. Y esto es porque al meter una constante cosmológica dentro de las ecuaciones de Einstein, es igual que meter un fluido
con una ecuación de estado con W igual a -1. Y cuando metes una ecuación de estado W igual a -1, obtienes que la densidad es una constante. O sea, la densidad es igual para todos los tiempos. ¿Y eso por qué es malo? Porque el universo está en expansión. Entonces, ¿cómo el universo puede estar expandiéndose sin que la energía oscura se diluya? Entonces, por eso es que la energía oscura es una cosa como tan complicada, porque pareciera estar violando el principio de conservación de la energía, porque mientras el universo se expande, pues, por ejemplo, la materia se está diluyendo. De hecho, ADT, cuando consideramos solo materia, decae, o sea, decae como 1 a la T al cubo o una cosa así, porque justamente se va diluyendo la materia mientras el universo se va expandiendo. Pero en el caso de la energía oscura, que es lo que necesitamos para replicar esta expansión exponencial, pues pareciera que mientras se va expandiendo el universo, se va creando la misma cantidad de energía oscura. Entonces, por eso es que este modelo ya cosmológico se ha plagado y se ha hecho súper poco intuitivo, pero se ha convertido en nuestro modelo estándar. O sea, de 1998 a hoy, no hemos podido responder qué es la energía oscura ni qué es la materia oscura, pero sí hemos podido medir cada vez con más precisión la expansión del universo, la formación de estructura y toda la información nos recae siempre en los mismos resultados, que es que debe existir tanto la materia oscura como la constante cosmológica, y que la materia observable que vemos solo constituye el 5% del material del universo. Entonces, bueno, llega 1998, se crea la materia, bueno, no se crea en ese momento, pero se modela en ese momento la energía oscura y entramos como en una nueva era, no solo porque entra la constante cosmológica al juego, sino porque empezamos a tener más tecnología. Y eso significa, por un lado, que podemos ver más lejos y estudiar cada vez a más grandes escalas. Y por otro lado, significa que por fin tenemos, bueno, llega la computación y tenemos métodos numéricos que nos permiten estimar modelos y parámetros mucho más fuertemente. Y eso crea como toda una revolución, bueno, en la ciencia en general, pero sobre todo en la cosmología. Y entonces ahí es cuando entra en juego empezar a modelar y hacer nuevas gráficas como estas para descubrir mejor por qué se está expandiendo el universo. Entonces, ¿cómo se crean estas gráficas y por qué se sabe a partir de ahí que el universo está en expansión acelerada? Como ya les dije, a partir de cefeidas variables se puede medir directamente la distancia al objeto. Y como todas las estrellas tienen ciertas líneas de absorción, como por ejemplo las líneas de Balmer del hidrógeno, las líneas de absorción del helio o del litio, que son los principales átomos presentes en las estrellas, digamos, pueden sacar un espectro de una estrella, ver las líneas de absorción y ver la longitud de onda en las que se encuentran esas líneas de absorción. Entonces, va a haber un desfaz entre la longitud de onda a las que se deberían encontrar esas líneas de absorción y las longitudes de onda a las que realmente se observan. Y esa diferencia es lo que se conoce como corrimiento al rojo, que tiene que ver con el efecto Doppler. Es decir, medimos la distancia directamente con nuestra teoría y medimos el corrimiento al rojo, que está directamente relacionado con la velocidad por el efecto Doppler. Entonces, estas son gráficas de velocidad contra distancia, básicamente. Entonces, lo que se hace es que se estudia cinemáticamente el universo. O sea, nos olvidamos de todos los modelos teóricos o de lo que sea y decimos, vamos a pensar, o sea, no vamos a pensar en la materia, no vamos a pensar en la materia oscura ni en la energía oscura, vamos a ver el universo y ver cómo se está expandiendo nada más. Entonces, para eso se usa el parámetro de Hubble que ya habíamos hablado, que es básicamente la derivada de A sobre A, o sea, la velocidad a la que se expande el universo, entre el tamaño del universo, y vamos a estudiar también otras derivadas de A. Entonces, tenemos Q, que es el parámetro de desaceleración, tenemos J, S, T. Entonces, Q es básicamente la derivada de H
J es básicamente la derivada de Q, S es básicamente la derivada de T, y así nos seguimos. Entonces, bueno, Q se hizo negativo porque en los 90s no se esperaba que hubiera una expansión acelerada, entonces a Q se le llamó el parámetro de desaceleración, esperando que así sería positivo el parámetro y que estudiaremos directamente la desaceleración. Pero como el universo sí se está acelerando, pues resultó ser negativo Q. Entonces, ¿cómo metemos esto en una teoría cosmológica que nos permite entender solamente cómo se expande el universo? Tomamos la distancia luminosa, que está definida como 1 más el corrimiento al rojo por la integral de 1 sobre h respecto al corrimiento al rojo. O sea, es básicamente una integral del parámetro de Hubble. Y eso es una reducción puramente teórica, o sea, no tiene nada que ver con experimentos ni con nada. Y entonces decimos, bueno, a esta distancia, como tiene que ver con el parámetro de Hubble, puedo hacer una expansión de Taylor alrededor de z igual a 0, que corresponde a nuestro tiempo hoy. Porque pues, o sea, lo que tenemos muy, muy cerca, no vemos corrimiento al rojo, y lo que tenemos muy, muy lejano, vemos corrimientos al rojo grandes. Entonces, z igual a 0 corresponde a corrimientos al rojo, z igual a 0 corresponde a nuestro tiempo actual, y z muy, muy lejana corresponde a velocidades mayores, pero también corresponde a tiempos lejanos, o sea, tiempos anteriores, porque como el universo se expande, lo que vemos más, más lejano es lo que se está moviendo a una velocidad cada vez más grande. Y justamente lo que vemos más, más lejano nos está llegando a la luz después de miles o de miles de millones de años, porque está a miles de millones de años luz. Entonces, como que todo se hace una sola cosa. O sea, de hecho, en cosmología normalmente usamos unidades donde la velocidad de la luz es igual a 1, y entonces ya manejamos el tiempo, la velocidad y todo como una sola cosa. O sea, todo tiene, digamos, las mismas unidades en cosmología. Entonces, bueno, expandemos esta ecuación de la distancia alrededor de z igual a 0 y asociamos cada uno de los parámetros que nos salgan con estos parámetros cosmológicos. El subíndice 0 quiere decir que está evaluado en z igual a 0. Entonces, h0 corresponde al valor actual de h, q0 corresponde al valor actual de q, j0 corresponde al valor actual de j, y así nos seguimos. Entonces, como que justamente pues ya tenemos un polinomio al cual podemos asociar a la distancia y ya solo hay que hacer un ajuste lineal. Entonces, eso es lo que hicieron en 1998, y aquí se puede ver que se encontró que Q es igual a menos 0.43 más menos 0.13. Es decir, o sea, incluso si se iban al límite de 4 sigmas, esta incertidumbre no llegaba a los 0.43. Entonces, el resultado de Adam Riess en 1998 fue, con los datos que tenemos ahora, podemos estar un 99% seguros de que el universo se está expandiendo. Y de hecho, actualmente estamos mucho más seguros que un 99%, porque ahora estamos en la época de la cosmología de precisión. La cosmología de precisión, que es como el tema importante de hoy, porque es lo que se hace hoy en día, es, digamos, usar todos los métodos observacionales y computacionales para intentar descubrir cómo se está comportando el universo y descubrir qué es la energía oscura y qué es la materia oscura. Entonces tenemos muchísimas pruebas. Tenemos, por un lado, la radiación cósmica de fondo, que la primera sonda fue lanzada, creo que los datos fueron recibidos en 2001, COBE se llamaba, y es esta imagen. Luego en 2008 se mejoró, y tuvimos esta imagen con WMAP, y ahora tenemos la colaboración de Planck, que lleva de 2012 a 2018, dándonos cada vez nuevos datos y más limpios, y ya podemos medir la radiación cósmica de fondo con una exactitud impresionante. Y esa radiación cósmica de fondo, cuando intentamos estudiar la materia de la energía oscura, tenemos los mismos resultados que cuando estudiamos el universo tardío, que es que el universo es 67% materia, 67% energía oscura, 32% materia
y casi nada de curvatura y radiación. Y de hecho, la radiación cósmica de fondo ha sido la mayor prueba de que vivimos en un universo plano, porque si no viviéramos en un universo plano, se vería completamente distinta a cómo se ve. Luego, tenemos las colaboraciones que estudian lo que llamamos candelas estándar y que voy a hablar más la próxima semana, pero básicamente una candela estándar es como la cefeida variable. Es un objeto astronómico que nos permite medir directamente la distancia y entonces podemos medir distancia y velocidad. Entonces, esto es el tipo de gráficas que se ve actualmente en cosmología en términos observacionales y básicamente son el espacio de parámetros A1 y 2 sigma. Es decir, para cada elipse pequeña que ven aquí, las que están en color oscuro, digamos, son el espacio de parámetros en el que estamos 68% seguros que son correctos, y el que están afuera es en el que estamos 95% seguros que son correctos. Entonces, justo aquí tenemos la expansión polinomial que les había mostrado aquí, y vemos también que el factor de desaceleración está entre menos 0.8 y menos 0.6. O sea, que por más datos que metamos y todo, seguimos obteniendo una aceleración exponencial del universo. Digo, una expansión acelerada del universo y una aceleración exponencial. Y por último, tenemos para estudiar también la materia oscura, pues métodos numéricos no solo aplicados a observaciones, sino también a teoría. Esto es una simulación del universo. Aquí solamente se está modelando materia oscura y este tipo de simulaciones nos permiten entender la formación de estructura. Es decir, tomamos cada uno de estos candidatos de materia oscura, podemos tomar materia ultraligera, WIMPs, machos, y corremos este tipo de simulaciones para ver qué tan bien se forman las estructuras galácticas y extragalácticas que vemos actualmente y comparamos con nuestras observaciones reales. Entonces, esto es como lo que se hace hoy en día en la cosmología. ¿Y en qué estatus está dentro de la teoría la materia oscura y la energía oscura? Pues la materia oscura no se ha movido mucho. O sea, el año pasado apenas como que empezaron a hacer un debate sobre cambiar el paradigma, porque en las últimas décadas, bueno, desde su formación hasta ahorita, como que siempre se hace un modelo teórico de materia oscura y luego ya hacen estas simulaciones e intentan como que comparar con resultados observacionales y así. Y ahorita como que está cambiando el paradigma y están diciendo, ¿por qué no primero estudiamos la dinámica de las galaxias y entendemos perfectamente cómo se comportan? Y a partir de cómo se comportan las galaxias, deducimos cómo se debería comportar la materia oscura, y a partir de cómo se debería comportar, deducimos un modelo teórico. Entonces, como que ahí se está moviendo, pero es algo muy extraño. Pero en la materia, en el tema de la energía oscura, sí se están moviendo muchas cosas actualmente. Entonces, una de las cosas importantes para entender es recordar una vez más las ecuaciones de campo de Einstein y recordar que del lado izquierdo tenemos cosas geométricas y pura curvatura espaciotemporal, y del lado derecho tenemos el tensor de energía-momento, que viene siendo pues masas y energías. Entonces, actualmente estamos atacando la energía oscura de dos formas. Una es, digamos, del lado izquierdo y otra es del lado derecho. Por ejemplo, en este caso, la constante cosmológica está del lado izquierdo. Entonces, la constante cosmológica se está viendo como solo un factor que está en la ecuación y que provoca una expansión acelerada del universo. Pero, por ejemplo, cuando movemos esta constante cosmológica al lado derecho, es cuando obtenemos que la constante cosmológica debe ser un fluido que tiene una densidad constante y que no se diluye aunque el universo se expanda. Entonces, así mismo como la constante cosmológica puede verse como una forma, digamos, teórica de cómo se comporta la gravedad, o de una forma fenomenológica de un fluido muy extraño, así es como actualmente se están atacando otros modelos de energía oscura. Entonces, tenemos modelos de energía oscura dinámica que se centran, digamos, en el lado derecho de la ecuación de Einstein, es decir, mover el tensor de energía-momento metiendo nuevas componentes materiales, que en este caso son de energía oscura, y bueno, básicamente lo que hacen es, propongo una partícula, y esta partícula va a tener esta acción
¿Por qué tiene esta acción? Porque tiene que, o sea, tiene un factor determinante de la métrica, porque tiene que, digamos, estar acoplada gravitacionalmente a la materia, y tiene estos factores porque así siempre manejamos los factores de acción en cuántica. Entonces, como que esto nos permite hacer, inferir la presión y la densidad, y entonces tenemos una W efectiva para cada modelo. O sea, cada modelo de energía oscura dinámica, pues es básicamente asumir un potencial, una UV. Entonces, esta W es la que nos permite introducir este nuevo componente en las ecuaciones de Friedman, y es como lo estudiamos. Entonces, actualmente tenemos pues varios modelos de energía oscura dinámica, pero casi no se centran en esta onda de partículas y cuántica, sino que se centran en la fenomenología de la W. Entonces ellos dicen, voy a proponer distintas funciones de W y voy a ver cuál se acopla mejor a la expansión del universo. Entonces han formado lo que conocemos como los modelos cinemáticos de energía oscura. La diferencia entre cinemática y dinámica es que la dinámica, digamos, te da la razón, que en este caso es la acción y el potencial, y la energía oscura cinemática es solo voy a reproducir comportamiento y no me importa qué es lo que está provocando ese comportamiento. Entonces asumen una función W de Z y ven cómo se comporta. Entonces tenemos, por ejemplo, el modelo lambda CDM, en el que W es constante y es igual a -1. Tenemos el modelo WCDM, donde es constante, pero no es igual a -1. De hecho, el mejor valor ahorita es -1.2. Pero todavía con la incertidumbre de observaciones y todo eso, entra bastante bien el modelo en lambda CDM. O sea, podría sí ser -1 constante. Y pues tenemos estos otros modelos, o sea, tenemos el CPL, que es básicamente una expansión lineal de W, pero no lineal sobre Z, sino lineal sobre el factor de escala. Entonces, cuando traducimos el factor de escala a Z, obtenemos este Z entre 1 más Z. Y tenemos el Barbosa-Alcanis, o de redshift cuadrado, que pues tiene arriba y abajo redshift cuadrados. Y entonces como que aquí pueden ver, justo pueden ver que el Barbosa-Alcanis, el cuadrático, hace que se dispare mucho la ecuación de estado de la energía oscura. Entonces como que mejor lo dejaron de lado porque no pueden reproducir algo muy viable. Y los modelos CPL sí se están comportando bastante bien porque empiezan siendo más bien ahorita están comportándose, porque recordemos que Z cuando crece es porque el tiempo decrece. Entonces, comenzamos con una W que está en -1, que es la actual, y cuando vamos al pasado, pues empezamos a ver que W va creciendo, 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 pasando, bueno, como acercándose por lo menos a la barrera de -0.3 o de 0. Entonces, este modelo es importante porque si la energía oscura sí es dinámica, o sea, si no tiene una ecuación de estado constante, nos permitiría a lo mejor entenderla mejor, porque, por ejemplo, un resorte cuando lo estiramos tiene presiones negativas, o sea, cuando lo contraemos tiene presiones negativas, quiere, digamos, expandirse. Y eso es lo que está pasando ahorita con la energía oscura, porque tenemos P igual a menos ρ, y como ρ siempre es positiva, pues la presión debe ser negativa. Entonces, con una energía oscura dinámica, podríamos a lo mejor descubrir un tipo de energía oscura que fuera como un resorte y que algo estuviera provocando algún factor externo o el simple, digamos, potencial de esta energía oscura podría ser lo que ahorita está causando que todo se expanda, pero a lo mejor en unas épocas anteriores del universo, esta energía oscura no estaba causando que todo se expandiera, sino que también se estaba contrayendo o se estaba manteniendo normal como un resorte que está todo el tiempo moviéndose. Entonces, estos son los modelos de energía oscura por el lado material, o sea, digamos, del lado derecho de la ecuación de Einstein. Del lado izquierdo de la ecuación de Einstein, pues es más complicado porque ahí no solo es como decir nada más, ay, vamos a agregar un factor extra, sino que un factor extra está implicando que la teoría de Einstein está mal, porque cuando agregamos algo en el tensor de energía-momento,
sigue siendo el tensor de energía-momento, pero cuando agregamos algo en la ecuación o sea, en el otro lado de la ecuación de Einstein, pues ya tiene repercusiones en cómo funciona la, la curvatura espaciotemporal, y esto es lo que provoca los modelos de gravedad modificada. ¿Cómo nacen los modelos de gravedad modificada? Nacieron mucho antes de la necesidad de la energía oscura, y de hecho uno de los primeros modelos, bueno, una de las primeras teorías de gravedad modificada la creó justamente Einstein, porque estaba intentando unificar la teoría de relatividad con la teoría del electromagnetismo. Al final no lo logró, pero pues quedó una bonita teoría. Entonces, como que todas las teorías de gravedad modificada se basan en lo que conocemos como el teorema de Lovelock, que es que dice que existe una única expresión de Euler-Lagrange obtenible a partir de un escalar dependiente de la métrica en segundo orden y en 4 dimensiones. Y la expresión única está dada por esto, que el tensor de Ricci más, bueno, menos el tensor métrico por el escalar de Ricci es justo lo que compone la ecuación de Einstein, sin constante cosmológica, pero la constante cosmológica se puede agregar. Entonces, básicamente lo que dice este teorema es que las ecuaciones de campo de Einstein son las únicas ecuaciones posibles obtenibles a partir de un escalar dependiente del métrico en segundo orden y en 4 dimensiones. Entonces, y vienen de la acción de Hilbert, que es pues la acción material más la constante cosmológica más el escalar de Ricci. Entonces, ¿cómo podemos hacer teorías de gravedad modificada si la única expresión que tiene un sentido físico por la Euler-Lagrange es la ecuación de Einstein? Y el truco está en romper todas las otras suposiciones que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, romper que sea la acción obtenible de un escalar, o romper que el escalar no sea solo dependiente de la métrica, o romper que nuestras ecuaciones de movimiento sean segundo orden, o romper que nuestras ecuaciones estén en 4 dimensiones. Entonces, cada una de estas rupturas ha constituido nuevos modelos de gravedad modificada y ha creado como todo un zoológico de teorías alternativas a la gravedad. Entonces, por un lado, tenemos derivadas de orden superior, es decir, que nuestras ecuaciones de campo no sean de orden 2, sino que sean de orden 3, 4 o lo que venga. La principal es el tipo de teorías que las conocemos como FDR, que es decir, en vez de esta R que está en la ecuación de Hilbert, voy a dejar cualquier otra función que dependa de R y que no sea lineal. Entonces, meter otra función nos va a meter obviamente más derivadas, porque dentro de las derivadas, o sea, al momento de disminuir esta acción, de hacer el principio de mínima acción derivando esta acción, van a salir derivadas de f que van a tener que ver también con las derivadas de r. Entonces esto está creando, y la derivada de r ya es una segunda derivada del tensor métrico. Entonces esto va a crear toda serie de derivadas de orden 3 o superior. Y bueno, aquí les dejo como que un poco de cuáles son las que más están usando actualmente, o las más estudiadas, que son la Huisawicky, la Stravinsky y la exponencial, que básicamente todas son modelos potenciales nada más, excepto la exponencial. Tenemos la otra, que es de nuevos grados de libertad. ¿Qué son los nuevos grados de libertad? Es romper justo con el escalar de la forma lagrangiano dependiendo de la métrica. Entonces, asumimos que el lagrangiano no depende de la métrica, sino que puede depender también de cualquier otro factor, que puede ser escalar, vectorial o tensorial. Entonces, ahorita lo más usado es agregar un nuevo término escalar a la acción y generar pues cualquier lagrangiano que sea posible. Este lagrangiano que ven que está un poco grande es llamado el lagrangiano de Horndeski, y es importante porque Horndeski descubrió que este es el lagrangiano dependiente de un escalar y de la métrica, o sea, algo parecido hizo al teorema de Lovelock, pero no solo con una acción dependiente de la métrica, sino también dependiente de un escalar, y dijo, bueno, este lagrangiano es la forma más general en la que podemos estudiar un sistema que dependa del
de un término escalar y de un término tensorial, que sería en este caso el tensor métrico. Y pues sus implicaciones son pues dependientes de la elección de este nuevo escalar, pero por ejemplo, se puede dividir en distintos factores. O sea, por ejemplo, justo ahorita, si ven, está como que dividido en 4 términos. Y estos 4 términos son conocidos como los 4 fantásticos, porque todos son independientes entre sí y cada uno de ellos pueden sumarse para hacer distintas teorías o puede tomarse solo uno y hacer una teoría con solo uno de estos términos. Entonces, bueno, eso es del lado de escalar. Y cada uno de estos términos tiene como que factores muy especiales que son los que ahorita están poniendo a prueba, por ejemplo, con ondas gravitacionales. O sea, no sé por qué, la verdad, las ondas gravitacionales son tan importantes para estudiar estos modelos, pero sé que ahorita se están estudiando mucho este tipo de modelos con ondas gravitacionales. Y por último, está asumir que no vivimos en un espacio-tiempo de 4 dimensiones, sino que hay más dimensiones y simplemente no las vemos porque no somos nosotros capaces de. Entonces, esto genera problemas, o sea, este tipo de teorías son atraíbles porque podríamos conectarlas, por ejemplo, con teorías de cuerdas y de branas que nos llevarían, por ejemplo, a una teoría de la unificación, pero al momento de observaciones cosmológicas como que nunca dan el ancho. Entonces, como que parece que solo para responder a nuestras preguntas cosmológicas no parecen estar funcionando este tipo de teorías, pero eso no quiere decir que en el futuro no venga una que sí nos convenza. Y por último, viene otra forma de hablar de la gravedad, y es con lo que conocemos como trinidad geométrica. Es decir, ya conocemos el tensor de Riemann, que básicamente su interpretación es qué tanto cambia un vector cuando lo mueves paralelamente a través de una curva cerrada, pero hay otras cosas, además de la curvatura de Riemann, que podrían estar causando la gravedad. Entonces, como que la trinidad geométrica se trata de decir la gravedad, o sea, Einstein se equivocó y la gravedad no es, digamos, un resultado de, ay, perdón. La gravedad no es un resultado de la curvatura del espacio-tiempo, sino es un resultado de la otra cosa del espacio-tiempo. Entonces tenemos, en este caso, la torsión y la no metricidad. Entonces, la interpretación geométrica de estas es la no metricidad, es que cuando transportas paralelamente un vector, no va a cambiar su dirección, pero sí va a cambiar su tamaño. Y eso es la no metricidad. Y la torsión es, pues básicamente decir, los paralelepípedos infinitesimales no son cerrados. Y esta abertura nos dice la torsión del universo. Entonces, a partir de eso es que se crea todo un nuevo zoológico de teorías, en donde tenemos la relatividad general, donde tenemos la acción dependiente del escalar de Ricci, tenemos el equivalente teleparalelo de la relatividad general, donde tenemos una acción prácticamente idéntica, pero en vez del escalar de Ricci, este es el escalar de torsión, que tiene que ver con la torsión, y el equivalente teleparalelo simétrico de la relatividad general nos habla del escalar de la no metricidad. Y todas estas tres están conectadas entre sí porque el escalar de torsión se puede conectar con el escalar de Riemann cuando se asume que no hay torsión. Entonces, a partir de esta, digamos, igualdad, es que esta y esta teoría son idénticas. O sea, la dinámica detrás y la física detrás es completamente distinta, pero esta igualdad nos garantiza que cualquier solución a las ecuaciones de movimiento que generan estas acciones va a ser la misma. O sea, no va a haber diferencia dinámica o cinemática. Y pues bueno, ya eso sería todo de mi parte. Súper, súper, súper interesante la charla. Te felicito, me encantó.
Ay, gracias. Además es un tema súper complejo y fue súper clara la charla, así que felicitaciones. Ay, gracias, qué bueno. No, muy bueno. Y bueno, si tienen algunas preguntas, pueden desmutearse y hacerlas o pueden escribirlas en el chat y las leemos. Buenas. Hola. Hola, hola. ¿Cómo vas? Bueno, felicidades por la charla, espectacular. Gracias. Muy buena, muy buena. Yo te quería preguntar respecto a diferencia entre la torsión y la curvatura. Digamos, qué propiedades, digamos, no se vinculan, o sea, se vinculan y cuáles no, entre ellas. Digamos, vienen de distintos, o sea, en realidad la diferencia es mucho más geométrica y teórica que física como tal, porque en realidad no sé bien qué sea la torsión como, cómo se vería físicamente un espacio torsionado en relación a un espacio curvo, pero lo que sí es importante es que todo esto viene de tensores. Y uno de los tensores importantes, que no sé si conocen, es los tensores de conexión. Entonces, básicamente un tensor de conexión es lo que nos permite definir el transporte paralelo. O sea, un transporte paralelo es un transporte a partir del cual los tensores de conexión no cambian. Entonces, en relatividad general, y cuando hablamos de espacios sin torsión y sin no metricidad, esta conexión es la conexión de Levi-Civita, que son los símbolos de Christoffel. Y pues, o sea, como que no recuerdo o no sé muy bien cuáles son las implicaciones de tener conexiones distintas, pero sí lo importante es que en relatividad general siempre, siempre, siempre la conexión es la de Levi-Civita. Y en cambio, en espacios en torsión o en no metricidad, estas conexiones cambian. Y la diferencia de estas conexiones es lo que provoca que por ejemplo, una derivada, o sea, al hacer derivadas, por ejemplo, si derivas primero respecto a u y después respecto a v, y si derivas primero con respecto a v y después con respecto a u, en esa diferencia, o sea, esas dos formas no te dan el mismo resultado. En cambio, cuando hay conexión de Levi-Civita, sí. Eso es como una distinción importante de la torsión. Bien, 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 bárbaro. Bueno, gracias. Yo tenía otra pregunta, Carlos. Bueno, de vuelta muy buena la charla, súper Gracias. completa. No, sí, ¿podés volver a la diapositiva donde tenías los varios candidatos de materia oscura? Sí. Está. Sí, no, quiero ver si entendí bien. En la franjita esa que está en la materia oscura ultraligera, que entonces si la materia oscura fuera ese tipo de partículas, toda la materia oscura de la galaxia sería un condensado de Bose. Sí. No, sí, es loquísimo. Sí, no, sí está muy loco eso. Por eso es que ahora se ha tomado mucho. Porque antes esta materia ultraligera no era cantidad, o sea, nunca la materia ligera era muy poco viable hacer materia oscura y la materia ultraligera no se había tomado ni en cuenta, justamente porque necesitamos un modelo de materia oscura fría, es decir, que no sea relativista. Entonces, tener materia oscura ultraligera sería súper relativista. Entonces, el hecho de que esta materia oscura en esta franja se pueda crear un condensado de Bose-Einstein a escalas galácticas es lo que nos permite modelar esta materia oscura que en realidad es ultra relativista como una materia oscura no relativista. Y por eso es que se han retomado estos modelos. Claro. Y bueno, no sé si dijiste que te ibas a contar en la próxima charla cómo se podría medir VAS. No, ahí sí no sé porque en realidad este tipo de partículas o sea, este tipo de parte de la materia oscura ya le corresponde a la física de partículas y de altas energías.
Lo que sí se hace, o bueno, hace poco vi un chico que estaba trabajando en eso, es que él hizo, por ejemplo, modelos termodinámicos de galaxias. Entonces, en vez de hablar de cosmología y de formación de estructura y todo, él dijo, voy a tomar mi galaxia y la voy a modelar, digamos, con tal función de partición, y esta función de partición me está generando un condensador Bose-Einstein, y entonces como que a partir de ahí es que él como que está buscando la manera de medir qué tan viable es que las galaxias sí estén en un condensador Bose-Einstein. Claro. Bien. Pero todo es muy teórico ahorita, o sea, como que no han metido, observaciones cosmológicas no se han metido. Claro. Bien, buenísimo, gracias.